Era 18 de mayo de 1895, en el poblado de Niquinomo, del departamento de Masaya, cuando nació Augusto Calderón Sandino. Él fue el fruto de la relación entre el cafetalero Gregorio Sandino y la campesina Margarita Calderón. Por un par de años, Sandino incursionó como marinero. Después que llegó a Bluefields en la costa atlántica nicaragüense, siguió su ruta hacia La Ceiba, en Honduras. Luego continuó su travesía hacia Quiriguá, al sureste de Guatemala, hasta que arribó a México. En cada uno de esos lugares trabajó con compañías extranjeras como mecánico. Imagínese usted lo que significa participar en huelgas sindicales por mejores salarios, pero sobre todo por la soberanía nacional, porque las compañías dominaban esos países, dominaban no tanto en Nicaragua, porque la compañía viene muy tardíamente a Nicaragua, y él, aunque trabaja en la Cuyamel, en Bluefields, estaba recién instalada. También hubo una huelga en 1921, cuando estaba en Bluefields, y luego pasa a Honduras, y la cosa en Honduras fue tremenda, igual en Quiriguá, en Guatemala. De manera que hay una lucha sindical permanente, pero que es una lucha que no solamente es sindical, sino también nacional, por la soberanía nacional. En Centroamérica no era activista, pero en México sí. En México participa de los círculos de estudio, incluso, que existían en la región donde él se afincó. Hay que tomar en cuenta que él se afinca entre la frontera de Tamaulipas y Veracruz, que es el sitio donde está la parte fundamental de la industria petrolera en México, donde se dan todas las luchas sindicales. Es allí donde se forman los primeros sindicatos petroleros. Es allí donde convergen todas las ideas revolucionarias de la época, desde el bolchevismo, después comunismo, hasta el anarquismo y por supuesto el nacionalismo. De manera que en su etapa de México, que es de junio probablemente de 1923 a mayo de 1926, es una etapa de formación extraordinaria, incluso teosófica. La parte espiritual de Sandino viene de esa época. México era un semillero. México era, el ambiente de México que encuentra Sandino es el ambiente de toda revolución, donde nadie se puede excluir de la participación. Augusto C. Sandino fundó el 2 de septiembre de 1927 al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, con 29 hombres que participaron en la Guerra Constitucionalista de 1926 a 1927. La primera cooperativa registrada en Nicaragua fue la Central de Cooperativas del Río Coco Huihuilí, siendo su fundador Augusto C. Sandino. Esta fue reconocida legalmente por el gobierno de Juan Bautista Sacasa el 19 de febrero de 1934. En memoria al precursor del cooperativismo en el país, la Asamblea Nacional aprobó en octubre del 2011 la ley que declara el 19 de febrero de cada año Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. En México, la revolución se finca en dos grandes sectores, en el sector campesino y en el sector obrero. El sector campesino con la tesis de Zapata, del reparto de la tierra, tierra y libertad. Y de los obreros, la organización sindical contra las compañías extranjeras y en apoyo al gobierno. Eso él trae la idea de cómo organizar, que no la completa porque está muy ocupado con la guerra, pero en 1933, que se dedica a negociar la paz, en 1933, desde finales del 32, que se dedica a negociar la paz, empieza a pensar en un proyecto de desarrollo económico propio para Nicaragua. Y como había tenido una experiencia muy cercana con los misquitos del río Coco, una situación minera, ahí sí, minera, pero también agrícola, entonces él le propone a Sacasa, que era el presidente, el desarrollo de cooperativas agrícolas y mineras. Es el proyecto de desarrollo económico nacional de Sandino, aparte del proyecto político ideológico que tenía de nacionalismo y antiimperialismo.
lo completa con las cooperativas en el río Coco. Según datos históricos del Ejército de Nicaragua, Sandino viajó a Managua en febrero de 1934 para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de paz ante el presidente Juan Bautista Sacasa, debido a que en las cooperativas del norte del país permanentemente se soportaban violaciones y asesinatos. Con él iba su Estado Mayor, los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor, los coroneles Santos López y Sócrates Sandino, y el capitán Juan Ferretti. Aquí vino un señor a negociar la paz, que se llamaba, porque ya está muerto, Henry L. Stimson. Este señor regresa a Washington con la seguridad que había logrado la paz. Porque aunque él sabía que Sandino no había aceptado los términos de la paz y se había ido para el norte, Moncada le había dicho a Stimson: no te preocupes, porque esos son unos vagos. Las huestes de Sandino son mercenarios hondureños, van para Honduras a vender sus armas y eso se termina. Pero claro, como no sucede eso, sino sucede exactamente 7 años de guerra y Sandino les gana la guerra a los Estados Unidos, hay un dato muy importante que muy poca gente lo sabe. En el Pentágono hay un salón que se llama Salón de las Banderas. Están todas las banderas. En el lado derecho está la placa con todos los triunfos habidos del ejército norteamericano en el mundo. Y en el lado izquierdo están 2 fracasos: Nicaragua y Vietnam. Está escrito ahí. Entonces, el impacto de la derrota de Stimson, porque fue una derrota, el hecho de que Sandino hubiese supervivido en términos militares y triunfado. Hay una relación muy estrecha entre Stimson y Somoza, que yo le llamo el pacto Stimson-Somoza. Y lo he escrito, por cierto. Y es Stimson el que programa, junto con Somoza, el asesinato, a través de la Embajada de los Estados Unidos. En la versión del Ejército de Nicaragua se registró que el general Anastasio Somoza García, jefe director de la Guardia Nacional, admitió 2 años después, en 1936, que había recibido órdenes para asesinar al general Sandino, de parte del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane.